Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí con ustedes como cada sábado en este espacio Pincelada, siempre en compañía de nuestro buen amigo Manuel Rodríguez. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Buenos días, Alex. Y el país que siempre nos sigue como cada sábado. Déjame decirte, Alex, que hoy, 14 de abril, se cumple 50 años del periódico El Caribe, ¿no? Ujú. Sí, 14 de abril. Mira, ese fue el primer sitio donde yo trabajé, el Yo Caribe. también trabajé ahí. Sí. Esa es la escuelita de uno, como se dice, ¿no? Ajá. Así que vaya a Yo los duré como directivos. 2 años en el Caribe. Ok. Yo duré un año y algo. Así que vaya a los directivos del Caribe, encabezados Ujú. por su director, ¿no? Osvaldo Santana, y a los accionistas por cumplir un año más aquí en su periódico El Caribe, que hay que decirle que ese periódico es quizá la escuela de los mejores periodistas del país. Así mismo, Eso creo yo. así mismo fue, porque ellos eran Muy exigente. muy rigurosos en el trabajo. Y, y tú Don terminabas Emilio Ornes. aprendiendo a hacer las cosas bien. Sí, 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 sí. Ujú. Mira, Manuel, yo lamento mucho el asesinato de los tres periodistas, eran un periodista, un fotógrafo y un chofer Sí, sí. que hacían labores de prensa en la frontera entre Ecuador y Colombia y fueron asesinados. El periodista es José Ortega, el fotógrafo es Paul Rivas y el chofer Efraín Segarra. Fueron asesinados por el Frente Sinisterra que dirige alias Guancho, un desprendimiento de la FARC, Sí. uno de esos grupos que no han aceptado la paz y tienen una actitud violenta todavía. Hay que decir, Ale, que eso fue justamente en la frontera de Colombia con Ecuador, ¿no? Ujú. En el caso de la zona donde ocurrió, que fue en Esmeralda, yo he estado ahí y verdad que a mí me ha sorprendido porque es una zona que se parece mucho a Santo Domingo, zona bajita, que es una zona costera, ¿no? Que no es una zona que tiene montañas, o sea, hay que ver cuál fue el mecanismo que ellos usaron o por dónde ellos penetraron, porque de verdad cuando tú tienes una zona que es bajita, que es costera, fácilmente cuando alguien intenta secuestrar a alguien lo puede ver, pero cuando una zona montañosa, por ejemplo, como si Bogotá, que está arriba, no está abajo, entonces ya es más fácil. Y de verdad que es lo lamentable. Hay que decir, Alex, que ellos tuvieron alrededor de 3 semanas en secuestro, ¿no? Antes de la lamentable noticia que obligó al presidente Lenín Moreno de Ecuador a regresar a su país, que estaba más bien en la cumbre de las Américas en Perú. Mira, Lamentable. Manuel, bueno, y Donald Trump definitivamente no fue a la cumbre de las Américas. Se excusó con el subterfugio de que tenía que atender personalmente los asuntos de Siria, y la prensa norteamericana le ha respondido a Donald Trump diciéndole que eso no es un argumento válido porque la bestia, Sí. y yo creo que todo el mundo sabe lo que es la Sí. bestia es el carro que tienen asignado los presidentes de Estados Unidos, están preparados con todos los tipos de comunicaciones, y los presidentes norteamericanos cuando salen de los Estados Unidos no usan vehículos asignados, le Sí. llevan su vehículo desde Estados Unidos, a donde sea que se mueva, le llevan su vehículo. Y también el Air Force One Pero bueno. también está preparado para... Air Force One es el avión con el que se desplaza el presidente de los Estados Unidos. Ese avión también está preparado, dice la prensa norteamericana, para los presidentes manejar cualquier tipo de crisis, no importa dónde se encuentran. Pero además, Perú es un país que tiene el suficiente desarrollo como para atender una crisis de esa naturaleza. Hay que decir que, el presidente Trump, en el tiempo que lleva en la presidencia, no ha venido a América Latina ni una sola vez. Sin embargo, la prensa norteamericana está destacando que ya Xi Jinping, el presidente de China, ha hecho 4 viajes a América Latina, y el presidente de los Estados Unidos no ha venido ni una sola vez a América Latina. Sí, él fue una y fue a Puerto Rico y fue por un problema de un desastre natural con María, tú recuerdas, ¿no?
Mira, a mí se me olvidó, pero la prensa norteamericana ni eso le pasa. No, lo que pasa es que es el territorio americano. Bueno, sí, eso es. Y lo ven así. Lo ven como territorio. Pero en el caso de Xi Jinping, el presidente de China, te dice entonces los enfoques. Cómo Trump no tiene la estrategia del mercado latinoamericano, que sí lo tiene él, y lo está aprovechando, y entonces eso es lo que ha hecho. Pero de todos modos, Trump parece que cumplió con su palabra, porque ayer viernes en la noche él comenzó los bombardeos, ¿no?, a Siria. Y lo que uno estuvo viendo anoche viernes en la filme, que él estuvo al país dirigiéndose acerca de la situación de Siria, Damasco, ¿no? Y entonces hay que ver ahora la reacción de Rusia, cómo va a responder sobre ese atentado. Bueno, yo no creo que Rusia vaya a responder en este caso. Los ataques se están haciendo en combinado con Francia y Reino Unido, que ya ellos la coalición lo habían adelantado. Putin lo que sí adelantó fue que no quería que esos misiles cayeran en la zona que está controlada por Rusia. Crimea y toda esa zona. No, en la zona. En la zona de Rusia. Sí. En Siria, en la parte donde están los militares rusos. Rusos, sí. Que lo único que no aceptaba era muerte de ciudadanos rusos con esos misiles. Por eso no creo que... Pero el problema, Ale, es que él es justamente aliado al presidente Putin. De Siria, a Putin. Bueno, sí, sí. Entonces hay que ver cuál sería la reacción. Si también, así como lo hizo Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que unifican un bloque, quizá él pueda hacer un bloque también con Siria. Mira, Manuel, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué pienso que Putin no va a hacer nada? ¿Por qué? Porque esos son unos ataques políticos. ¿Tú crees? Cuando Putin, una semana antes de las elecciones en Rusia, dio a conocer aquel misil invencible. Sí. Aquel misil invencible que sale, que hace esto y que vuela. Es capaz también de bloquear los misiles norteamericanos. Los norteamericanos no le respondieron. Sí. Se quedaron callados. Porque sabían que eso era un recurso electoral, político. De campaña. Sí. En este caso, la popularidad de Donald Trump en los Estados Unidos se ha desplomado a niveles preocupantes, a tal punto que el vocero de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, renunció a su candidatura a buscar la reelección como representante por el Congreso republicanos. Y entonces tuvo que retirar por el desplome que ha tenido la aceptación de los republicanos por la misma política de Donald Trump. Entonces, esos son unos ataques políticos para... pensando en noviembre de este año. La hemorragia... La hemorragia que están teniendo. Y además, porque los ataques... las investigaciones que está sosteniendo el fiscal especial Mueller, le están dando muy de cerca, a tal punto que la prensa norteamericana está resaltando. El tema que más está resaltando en estos últimos 3 días la prensa norteamericana es que Donald Trump en Rusia contrató un grupo de prostitutas para que se orinen en la cama donde durmieron Barack Obama y su esposa. Yo creo que ya cuando uno ve ese tipo de situación que se presenta... Yo pensé que esa cosa nada más se va en el tercer mundo. Sí, uno se sorprende, pero hay un problema y hay que verlo en ese contexto. ¿Qué pasa? Que llegada las elecciones de noviembre, si los republicanos no permanecen con la mayoría en el Congreso, entonces estamos hablando que pasarían a ser minoría, por lo tanto sería mucho más difícil ellos lograr imponer su punto de vista. No va a poder gobernar Donald Trump. Claro, a eso iba. No va a poder gobernar. Entonces, cuando tú ves que el caso de la prensa norteamericana filtra el caso de Rusia, no que hasta ahora no se ha comprobado, pero según investigaciones, donde esas cosas, sí, donde tú instalas a varias mujeres que son prostitutas para que orinen donde durmió un presidente norteamericano, son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que la primera potencia del mundo, por lo menos en materia económica, haya llegado a esos niveles, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pero en Latinoamérica se dan quizás situaciones parecidas en algunos países, bueno, eso tú lo puedes ver, pero en Estados Unidos, entonces yo pienso que es preocupante. En el primer mundo. Es preocupante y ojalá, Alex, que podamos retomar el debate en Estados Unidos de calidad. Y yo lo dudo ya porque... ¿Por qué lo dudo? Porque lamentablemente desde que inició Trump hasta el día de hoy ha sido permanentemente errático dirigiendo la administración pública de los Estados Unidos. Mira, la situación de Donald Trump ha sido tan errática que el viernes, ayer o antier, no recuerdo, Donald Trump le ordenó al equipo económico de la Casa Blanca que estudie las condiciones para volver
al TPP, al Transpacífico, al Tratado de Libre Comercio del Pacífico. Sí. Que desde su campaña, desde la campaña electoral, él había acabado con ese, y lo había tirado por el suelo. Pero tú sabes por qué, ¿no? Y entonces ahora, Donald Trump manda a que el equipo económico estudie la posibilidad de volver. La suerte fue que Japón y esos países dijeron, no, con Estados Unidos nosotros seguimos para adelante. Porque ya China se le está comiendo todo lo que eso es. Porque los chinos justamente iban a aprovechar ese escenario. Pero si se fueron esta gente, vamos nosotros para allá. Y entonces yo pienso que ahí se demuestra la forma errática como está dirigiendo Trump los Estados Unidos. Ojalá también, Alex, que eso pueda reencauzarse por lo menos normalmente, porque hay un detalle, Alex, y es bueno que el país sepa, que las investigaciones van camino justamente a un juicio de ley. Para allá que van. O sea, no hay forma de que no llegue hasta ahí. Cuando tú analizas, por ejemplo, el yerno, los abogados, el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Hay un detalle y lo que más preocupa a él. ¿Cuál es? Que Robert Mueller, evidentemente, no ha dicho ni siquiera por dónde va la investigación, los rumbos que lleva. Pero él sabe que le va a caer en sus manos. Entonces, si tú me dices, bueno, pero si él sabe, él se cuida. Entonces, una de las situaciones que lo tiene preocupado él justamente es, y por eso esta semana él dijo que posiblemente él estaría pensando hasta de pedir a ese fiscal especial. No, él no lo va a hacer, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Uno de los republicanos, de los senadores republicanos más poderosos, cuando él habló de la posibilidad de cancelar a Mueller, ese senador le dijo, no te atrevas. Si te atreves, voy a pedir un juicio. Una figura, pero habló como una figura ahí. El impeachment. No, porque el impeachment es una cosa conocida. Okay. Es como una figura que impide que si el presidente tome... un veto. O sea, que le para la orden ejecutiva. Es como una figura que tienen ellos. No recuerdo el nombre, como que para. El proceso. Y el senador le dijo que va a apelar a ese mecanismo si intenta despedir a... Pero Antonio Gutiérrez, que se llama el secretario general de la ONU. El portugués. El portugués dijo que es preocupante, pero que la verdad es que el mundo está retornando a la Guerra Fría. Y dice él que hay una guerra ideológica en el mundo. Y cita el caso del Medio Oriente, cita la situación que ha creado Donald Trump en diferentes bloques. Escenarios, sí. Y habla de un retorno a la Guerra Fría. James Comey, el que fue director del FBI, que Donald Trump canceló, dice que Donald Trump maneja la Casa Blanca como un jefe de la mafia. No, pero cuando tú analizas evidentemente las decisiones que él toma y cómo está compuesto, no hay forma de que no sea eso. Ahora bien, Ale, cuando tú dijiste que el mundo ha vuelto a inestabilidad en el campo ya de la geopolítica, tú sabes que nosotros como mundo vivimos los últimos 15 años estables. Tú te veías, bueno, en la parte de Asia, pero era puntualmente en algunos países asiáticos, ¿no? ¿Verdad? O puntualmente en algunos países árabes. Ahora tú estás en el escenario de que se pueden juntar, por ejemplo, dos escenarios de conflictos mundiales, que entonces puede abarcar los principales países, como el caso de Estados Unidos, el caso de Rusia, el caso de China, Corea del Norte, Corea del Sur, Francia, Inglaterra. Es decir, que ya entonces es lo que la gente dice, bueno, pero sería una tercera guerra mundial. Ese es el gran dilema y ojalá entonces que no lleguemos hasta ahí. Lo lamentable es que, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, que sí siempre ha encabezado la lucha global desde el punto de vista del terrorismo y de los conflictos sociales, ahora se ve en la situación de que pudiese llegar entonces a un conflicto mayor y que eso desemboque entonces en lo que lamentablemente nosotros no queremos, es una guerra. ¿Por qué? Porque una guerra va a provocar entonces que en materia ya económica, algunas economías puedan surtir efecto a nivel global. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el caso de Rusia, el caso de Europa también. Y como hoy día la geopolítica y la globalización está todo unificado, entonces eso pudiese afectar también las economías locales pequeñas como la de nosotros también. Tú sabes que Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, iba a participar de la inauguración de la Cumbre de las Américas, que Donald Trump no fue, y luego iba a participar en el banquete. Y de repente se retiró de rápido y se fue a su hotel en Perú por la crisis esta de Siria, que
hay que reiterar que Estados Unidos ayer comenzó a bombardear a Siria con misiles. Como bien tú dijiste en principio, ahí no va a pasar nada porque Donald Trump tenía una semana diciendo que iba a lanzar ¿Lo anunció? Lo anunció. Vámonos a la pausa. Volveremos inmediatamente en esta interesante conversación que estamos teniendo con todos ustedes.